Bueno, les damos un abrazo a todas las personas por este encuentro sonoro llamado Historia de la Música Latinoamericana en Bogotá y en Colombia. Es un territorio donde la identidad no se explica, sino se siente. Hoy vamos a hablar sobre el charango, sobre esas memorias del convite de charanguistas del mes, ¿no? De abril. Y pues no es un solo instrumento que es sonoro, sino también es memoria que se afina también en lo colectivo, en lo comunitario, con la gente. Y en este viaje, precisamente, por las memorias del convite de charanguistas, vamos a escuchar lo que dejó su encuentro, las historias, los aprendizajes, todos esos desafíos que siguen latiendo y que creo que siguen ahí en los corazones en las personas que fueron. Y hoy nos acompañan dos personas, dos amigos, dos caminantes de estas cuerdas y protagonistas del encuentro, como es William Morales y Milton Bernal. Entonces, Gracias, Armando. Em, pues muy complacido de esta invitación que me haces y que es muy interesante también. Pues saludo a Milton, que es una persona que ha venido trasegando durante mucho tiempo con el aprendizaje antes y ahora, con todos esos proyectos que hay en torno a la música andina, la música latinoamericana. Podríamos ya nombrarla un poco más en expansión, eh, sobre todo tratándose de un tema tan importante como es el charango, instrumento perenne, el famoso quirquincho, el instrumento que ha sido construido desde la caparazón del armadillo. Y es curioso cómo los armadillos en cada zona, en cada lugar, son tan distintos. Un charango más pequeño, más sonoro, más brillante, más bullanguero, posiblemente un charango un poco más grueso su sonido, el roncoco, el charango. Yo creo que Milton más adelante, para los oyentes y que están siguiéndonos, él va a dar una explicación al respecto. Muchas gracias por la invitación, Armando. Qué chévere, a ver, poder dar un poquito en detalle lo que ocurrió en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ya digamos que voy a dejar doy paso para Milton para que haga también su saludo. Bueno, William y Armando, muchas gracias, Armando, por el espacio, como siempre, un espacio muy necesario, un espacio de reflexión, un espacio de comunidad. Qué bueno contar con estos espacios en los cuales pues podemos, en este caso, hablar, hacer un cierre, hacer una pequeña relatoría sobre las memorias que nos deja este convite de charangos que se realizó en la Universidad Distrital con unos amigos, compañeros del caminar en esta música latinoamericana, en esta música del charango, y por supuesto saludar al maestro William Morales, un admirado referente para todos nosotros. De verdad es un gusto compartir estos espacios, hablar de este instrumento, de todo lo que nos dejó, de todas esas experiencias bonitas que nos dejó también este convite, de volver a juntarnos, de volver a estar presentes, de cuerpo presente, como se diría, en este espacio. Y bueno, alrededor de ese charanguito, de ese bullanguero, como muy bien lo dice el maestro William. Y bueno, Armando, tenemos harto presupuestado para charlar, así que pues adelante con este bonito encuentro. sí, no, gracias a ustedes, pero también contextualicemos a quién estábamos escuchando ahí. ¿A quién estábamos escuchando ahí ahorita como preámbulo del encuentro, de ese cierre, de esa memoria del convite, Milton? Bueno, estábamos escuchando al maestro Julio Bonilla con una interpretación de una composición de él que se llama Fuerza Gilacata, y pues en esa ocasión lo estaba acompañando yo con la guitarra, con este
esta interpretación, esta composición que hace Julio, que crea más o menos hacia el año 2010, que fue grabada en el trabajo discográfico Cantos Sin Límites del grupo Los Icuris, y que fue, digamos, uno de los temas insignias de esta producción. Julio comentaba también ahí en el convite un poco hablando sobre esta palabra gilacata, que corresponde, hace referencia al guía, al mayor, a la persona que tiene más experiencia en la comunidad, en un grupo de personas, en un grupo social, en una persona que guía, una persona que tiene como la sabiduría y el conocimiento para guiar. Así que Julio se inspira en estas personas, en esos gilacatas que muchas veces pues tenemos nosotros muy en nuestro entorno, al abuelo, al líder, al amigo, al creador, al que siempre tiene como la chispa para comenzar a jalar los proyectos, el que orienta, y bueno, se crea esta melodía. Julio la crea, me la propone en alguna ocasión, y pues nos reunimos para hacer toda una composición alrededor de ese tema, y sale este guayno, es un ritmo de guayno que se llama Fuerza Gilacata. Sí, muy bonito. Yo felicité ahí a Julio, que pues muy bien logrado. William, ya pensando ya en la memoria del encuentro, del convite, más bien del convite de los charanguistas, eh, ¿cómo cerró ese convite? ¿Qué sensaciones quedaron en el cuerpo colectivo, en ustedes, los que estuvieron ahí como protagonistas, con respecto a los objetivos, a lo que se estaba buscando precisamente esa misionalidad? ¿Qué sensaciones podemos y qué reflexiones podemos hacer, William? Bueno, yo diría que el instrumento como tal, el charango, no va a fallecer. Eh, Sigo sosteniendo que es un instrumento perenne y los referentes que nosotros aquí en Bogotá hemos recibido, pues datan más o menos de los años 75, un poquito antes, em, porque la única forma en que nosotros logramos conocer este instrumento fue a través de grabaciones en los larga duración, los LP. eh, Amigos que viajaban a veces a Sudamérica, por ejemplo, por el lado de Bolivia, por el lado del Perú, por el lado de Argentina, incluyendo Ecuador también. Digamos que más o menos hacia los años 1980s, 90s, el instrumento fue cogiendo mucho auge. em, y la presencia de los exponentes en el encuentro en la Universidad Distrital, en el auditorio de la Universidad Distrital de la sede de la 40, me pareció, vi elementos muy magistrales, vi jóvenes buscando nuevas sonoridades, nuevos, no diríamos estilos, sino como evocar una poesía a través del sonido del instrumento. Em, Algunas obras, uno sabe, uno tocando en vivo no es lo mismo como está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, el interpretar en un instrumento, tenemos muchos recursos en estudios, home studio o en estudios preparados, donde la sonoridad se hace muy cerca a un elemento que proyecta, que en este caso sería el micrófono o el track que uno elabora. Em, entonces el instrumento ha tenido varios visos, unos antiguos, que era cuando el charango digamos, explotaba su sonoridad, ¿sí? Era muy bullanguero, muy alegre, se sobrepasaba ante los otros instrumentos. Hoy el instrumento como charango, como tal, se ha convertido en un instrumento un poco más técnico, más
delicado en su ejecución, mucho virtuosismo, porque obviamente si hablamos de referentes, bueno, está Cabur, está de Argentina, se me pasa ahorita un maestro que también se nos fue, que ellos eh, invocaron su música y nosotros acá, sin conocer en un comienzo, estaba acordándome del año 1700 de mi compañero Errol Rodríguez, pero nosotros iniciamos prácticamente en 1979, 80s, que comenzó, digamos, a aparecer este instrumento. Yo guardo aún todavía en memoria el primer charanguito que se obtuvo. Este era un charango mucho más largo, más extenso. Fue adecuado por un compatriota chileno, un compañero que le decimos Bicho, Vicente Larraín. Él es ahorita luthier, un luthier profesional que construye bajos, contrabajos, chelos, charangos, guitarras. Pero bueno, la música, los temas, la calidez, la ejecución, el engranaje, el hermanaje, fue lo que yo encontré allí en ese encuentro. ¿Sí? Fue muy, muy, muy vital escuchar trabajos, exposiciones, solamente 2, 3 canciones que tendría que aparecer por cada uno de los ejecutantes. Fue notorio el trabajo de, e inclusive de evocar algunos temas que se habían ido, se habían perdido en el recuerdo y que, bueno, en el momento que se tocan, da mucha alegría de que esa música, aunque no es la música que se escucha actualmente, es una música que no ha fenecido. Pensando ahí, Milton, en todo ese esfuerzo autogestionario, donde participaron muchas personas, los presentadores, las presentadoras, bueno, todo un engranaje muy bien, digamos, cimentado, gracias, digamos, a un trabajo y que venía, los antecedía a ustedes, un trabajo comunitario como los Sicuris. Ya viéndolo desde ahora, ¿cómo viste cuáles fueron realmente los aprendizajes, no solamente desde lo interno, de volver a reintegrar a los Sicuri-Suaya, porque eso fue un motivador, ¿no? De volverlos a reencontrar, pero también de generar otros invitados nuevos y que otras comunidades fueran a escucharlos. ¿Qué se puede hablar sobre ese ejercicio, digamos, desde lo interno y de lo externo, Milton? Bueno, Armando, sí, es un ejercicio muy interesante, muy comunitario de los Sicuri Suaya, quienes, digamos, hicieron toda la organización del evento dentro del marco del semillero de arqueoastronomía que pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ocurre que varios de nosotros hemos estado vinculados con la Universidad Distrital, algunos desde la docencia, como Julio o como Yesido, como yo, y algunos desde el estudio. Muchos de los integrantes de los Sicuri Suaya son estudiantes o han sido estudiantes de la Universidad Distrital y dentro de los currículos o dentro de los pensum de la universidad se ha venido incluyendo aspectos relacionados con la cultura latinoamericana, con la cultura andina y en este momento hay un semillero muy importante dentro de la Universidad Distrital que es el semillero de arqueoastronomía. En este semillero de arqueoastronomía hay varios chicos, digamos, de la Universidad Distrital que toman esta clase, que pertenecen a este semillero y que también están haciendo su incursión dentro de las músicas tradicionales latinoamericanas. Cabe mencionar, pues, que todo este tema de la arqueoastronomía, contémosle un poquito también a los teleaudientes que tenemos para nuestro programa, tiene que ver con el estudio de las construcciones arqueológicas, pero que tienen una relación con la astronomía. Diferentes tipos de construcciones hechas con el propósito de medir, de constatar, de celebrar
fechas o acontecimientos astronómicos y que principalmente se han venido estudiando en Latinoamérica, bueno, en América del Centro y en América del Sur. El semillero de arqueoastronomía de la Universidad Distrital ha hecho importantes avances con respecto a este estudio en Colombia, en lugares pues como Boyacá, también hemos estado en el Huila, por supuesto hemos estado aquí en Bogotá, el semillero ha estado en Centroamérica también haciendo algunos estudios y dentro de todo este marco del semillero de arqueoastronomía no se puede quedar por fuera la parte cultural y por lo tanto pues se ha venido digamos cimentando todo un conocimiento integral entre la música y pues la ciencia o el conocimiento en este caso de la arqueoastronomía y el semillero de arqueoastronomía de la Universidad Distrital. Entonces todo ese andamiaje que se piensa desde los Suaya quiere abarcar justamente eso, invitar a todos las personas interesadas en conocer todos los tópicos de nuestra cultura y pues en este evento en particular lo trabajamos desde el convite de charango, de charanguistas. Efectivamente fue una organización muy interesante, muy integradora, además, porque pues como tú lo dices, los presentadores hacían parte del grupo de los Icurisuaya, también de la Universidad Distrital, el sonidista, que fue algo maravilloso, también funcionó muy bien, aportando todo el tema relacionado con la logística, todo el tema relacionado con, El con aplauso para los... Milton, sí. Sí, No, bueno, con todo lo relacionado con el tema logístico, la misma distribución o el convite en sí mismo de las personas que participan en este evento, pues fue realmente algo que nos ha enriquecido como comunidad, como grupo, porque creemos que no solamente se trata de hacer un evento y dejarlo ahí. Creo que todo esto es un andamiaje que nos acerca a todos nosotros para juntarnos y hacer comunidad. En este caso, con la excusa de celebrar el charango, que es una maravillosa excusa, y con la cual pues seguramente vamos a seguir eh, trabajando y convitando más gente para este tipo de eventos. Sí, es muy importante hablar sobre esa acción más allá de lo artístico, Milton y William, que eso me pareció como, digamos, que hay que resaltar desde ese ejercicio solidario, ese ejercicio donde se rompe precisamente la lógica de la competencia y se reemplaza, digamos, por la cooperación sensible, por la amistad, por el afecto, por la credibilidad que se han tenido ustedes durante mucho tiempo. Y en ese ejercicio uno ve que nadie queda por fuera. El que apenas rasguea, el que ya domina, el que escucha, todos hacen parte de una forma muy horizontal. Y yo creo que eso es muy, pero muy importante porque el occidente nos puso fue en otros referentes, ¿no? Desde lo musical, desde lo estético, que es desde el virtuosismo, pero también es del competir con el otro, a ver cómo me luzco. Y lógicamente es una práctica que se parece muchísimo a la vida comunitaria porque digamos que estábamos en un auditorio, estamos en Bogotá, pero yo creo que la ciudad precisamente nos ha generado esas dinámicas complejas, esta modernidad roto, ya individualizado, ya fragmentado, y el volver de nuevo a eso ahí, encontrarse uno de esa forma comunitaria, pues eso es un ejercicio muy contrahegemónico y se construye precisamente con lo que hay, con lo que cada quien trae, sin jerarquías rígidas, apostándole a que el todo suene más fuerte que las partes. Yo creo que eso es clave. Ahí sí yo creo que es un aplauso para ustedes y verdad que por esa iniciativa. Eh, William, ¿qué semillas crees que quedaron sembradas en quienes participaron y en el auditorio que estuvo? ¿Cómo volvemos a que esa comunidad se mantenga más o menos, eh, digamos, con cierta secuencia
¿no? Y que no se pierda y que no sea un solo fogonazo y bueno, y hasta el otro año nos vemos y nos convocamos como pasa en las Navidades o como pasa cuando alguien se muere, entonces ahí toda la familia llega. ¿Cómo qué hacer para que precisamente eh, no se pierda este importante hecho, pero que se mantenga ojalá durante el tiempo y cuando venga de nuevo el otro convite, el segundo convite? Armando, gracias. No, yo siento que ya la puerta está abierta. Eh, Solamente es que entre nosotros, personas que ejecutamos el instrumento, yo la verdad soy más guitarrista que charanguista. Fue el instrumento que me gustó eh, mm, preservar y por eso lo hicimos en algunos discos. Se trabajó desde Chimisapagua, se trabajó desde Tichamaga. Digamos, si es cierto, sería bueno hablar de estos referentes. Hay muchos grupos en Bogotá que iniciaron interpretando el charango, ¿sí? Y que iniciaron más o menos hacia, bueno, hablábamos de 1975, 72, 75, 79, con Tichamaga. Posteriormente, bueno, yo me vinculé con Chimisapagua. Se hizo, digamos, se ha hecho muchos referentes en cuanto a la ejecución del instrumento. Y la puerta está abierta para el convite. La puerta está abierta y esa puerta lo que tenemos es que buscar de qué manera hay más adherentes. Como que nos reconozcamos, como que por eso hablo un poco como del escenario, ¿no? El escenario de encuentro. Y miren una cosa que es tan bonita en esto, y por eso le doy un agradecimiento a Milton, porque hoy en día todos quieren es el estudio, ¿no? Un pequeño estudio excelente donde solamente se escuche mi charango y pare de contar. Pero ya, digamos, los ensambles de grupos de música andina, bueno, ahí tiene una cosa que yo no lo pondría como en una crítica, pero el hecho de reamplificar los instrumentos, de darle, mejor dicho, como si no, va a ser difícil, son solamente otros eventos los que son masivos, que logran 400,000, 500,000 personas y claro, con unos recursos y cosas, y entran otros intereses allí. En este caso, tratándose de un trabajo comunitario, tratándose de un legado musical, sería bueno ir de pronto descubriendo en qué lugares podemos ir. Yo pensaría y sería interesante hablar con el maestro Julio de vámonos a Suba. En Suba hay mucho movimiento sobre música andina. eh, y vamos los exponentes que estuvimos en la Universidad Distrital y que lleguen otros y que aparezcan otros ejecutantes. Y va a haber, y los hay. Tengo hasta compañeros profesores. Yo trabajo con colegios y hay un profesor que él a sus alumnos, además de su materia que él enseña, que es algo con la sociología, él enseña la música andina a sus pupilos. Y cada año vienen nuevos y nuevos y nuevos. Y eso es muy bonito. Eh, a nosotros, cuando iniciamos la música, la única forma que nos hacíamos conocer era el correo de las brujas, era a través del correo de las brujas. Hoy es el internet, hoy es las redes, eh, buscar un punto donde todo el mundo entre. Bueno, no caemos todos, pero que entre la mayoría de los compañeros que sabemos que tienen años de estar interpretando el charango. Es que inclusive se nos quedaron algunos compañeros que por X o Y motivo no pudieron estar presentes con nosotros. Ahí me parece muy importante, Milton, recoger esa experiencia, ese trabajo,
aunque se han hecho otros encuentros de charango y sería muy bueno entrelaparlos, ¿no? Ese convite con los demás encuentros que se han hecho en Bogotá, ¿no? Y cómo se podría pensar ahí, generar esa red de los charanguistas y charangueros, que después tú nos vas a hablar un poquito de eso, porque también sería como otra dinámica, ¿no? Ahí de esos dos, digamos, ¿cómo se podría decir? Grupos que se han formado aquí en Bogotá. Bueno, sí, hay varias cosas. Yo quiero acotar a algo que dice William y que me parece muy, muy importante, y es también un poco a hablar de que este convite que se hizo obedece y corresponde a una manera, digamos, de trabajar y de difundir esta música, esta cultura que ha venido teniendo particularmente el grupo de los Sicuris Suaya, que desde hace 40 años ha venido siendo una escuela, pero tiene el rótulo de escuela itinerante, como lo diría Mario Bonilla, hermano de Julio y uno de los fundadores también del proceso de grupos de Sicuris y de grupos de música, de interpretación de música latinoamericana aquí en Bogotá. Él le puso ese nombre y pues nos ha gustado y nos quedó sonando y parece que resume muy bien lo que hemos venido haciendo y tal vez lo que debemos hacer. Es una escuela itinerante porque no contamos con una sede propia, con una sede estable. Entonces, cuando William menciona que sería muy interesante ir a otros lugares para llevar este convite y pues contar, invitar a más personas, pues estamos totalmente de acuerdo, estamos en la dirección de ir a no solamente a otros barrios, sino también incluso a otras ciudades. Aquí yo creo que ya podemos contar un par de detrás de cámaras, y es que queríamos y estábamos contando con algunos compañeros del grupo de los Sicuris antiguo que pues por cuestiones laborales y demás hace muchos años se han establecido en otras ciudades, y allá en estas otras ciudades tocan su charango y tienen como su movimiento un poco desde su práctica popular, llamémosla así, que es el otro escenario que quiero enlazar con eso que justamente estás planteando, Armando, y es el muy bonito y muy buen movimiento académico que hay sobre el charango, sobre el estudio del charango en términos técnicos, en términos académicos, que se han venido formando aquí en Bogotá y bueno, en otras ciudades también en Latinoamérica en general. Y digamos que otra línea que es la línea como del charango popular, lo que nosotros diríamos el charanguero, que hablábamos un poquito como para resaltar ese concepto, como para darle un realce, para que no se pierda, digamos, en la historia y no dejemos morir ese charango popular, ese charango muy de tradición oral, si se quiere. Y creo que los dos pueden convivir, que los dos pueden alimentarse mutuamente, de hecho. Y sería genial y pues seguramente trabajaremos más adelante en torno de ello, porque efectivamente se han hecho encuentros de charanguistas en ocasiones anteriores, eh, que tienen un corte, digamos, un perfil más académico, que tienen un perfil más de charanguistas profesionales, de exponentes virtuosos del charango, eh, y que digamos que con este convite lo que buscamos fue también traer el charango popular, traer el charango pues muy tradicional y dándonos cuenta en esa reflexión que hoy en día existe el charango urbano. Entonces, lejos de que el charango se pierda, creo, y afortunadamente estamos en eso, hay un movimiento importante de personas que tocan el charango, algunos como charanguistas, otros como charangueros, pero el instrumento y el folclore, digamos, y la música, ya sea desde lo tradicional popular o desde la proyección y la propuesta nueva de nuevas músicas interpretadas con este instrumento que ya tiene toda una connotación universal, el charango, eh, pues está presente y pues justamente hablábamos también un poquito detrás de cámaras
de la posibilidad o de las posibilidades musicales que tiene el instrumento como tal. Y efectivamente hoy en día el movimiento de charanguistas o de charangueros, no sé cómo llamarlo, ha incluido el instrumento en otros géneros no tradicionales en su interpretación, es decir, se conoce que hay gente que hace jazz con el charango, que integra el charango a los grupos de rock, etcétera. Justamente por estos días vi una publicidad que un músico argentino que se llama Gustavo Santaolalla, muy importante, Ujú. viene a hacer una gira y viene haciendo una gira, de hecho, mundial, si no estoy mal, justamente trayendo música hecha con charangos, con ronroco, que es como el instrumento que él interpreta principalmente. Y pues un dato como para las personas que nos vean, que nos escuchen, hay una serie y un juego, fíjate que hoy en día eh, toda esta modernidad nos pone en otros universos y en otros escenarios. Entonces imagínate que hay un juego y una serie que se llama The Last of Us, que es muy popular entre los jóvenes, ¿no? Entre los adultos jóvenes y los jóvenes. Y esta banda sonora es hecha por Gustavo Santaolalla interpretando el ronroco, ¿no? Un charangón. Y es una música bien interesante, digamos. Obviamente no obedece a los ritmos tradicionales ni a las formas tradicionales de la interpretación del charango, pero el instrumento como tal, fíjate que ya viene trascendiendo efectivamente en otros escenarios. Entonces, creo que hay mucho por hacer, creo que hay bastante interés en que el instrumento y que este tipo de eventos también sigan adelante y pues buenísimo que estemos hablando de eso y que le demos a conocer esto también a las personas, que es parte como de esa reflexión y ese cierre que nos convoca en nuestro convite de charanguistas que hicimos el pasado 11 de abril entonces en la Universidad Distrital. Sí, recordemos también los que se presentaron y escuchemos también a Erro y al maestro William. No sé ahí, William, si quieres presentarnos el tema. Claro que, o lo escuchemos primero y después tú nos contextualizas porque no sabes ahí cuál tema, ¿cierto? Bueno, entonces escuchémoslo, Correcto. recordemos ahí el encuentro de ese día maravilloso.
algunos años. Bueno, ahí escuchamos a los maestros, Errol, William, chévere. Ahí, ese es un tema ahí como muy icónico, ¿no, William? Bueno, con Errol, que nos conocemos más o menos de 1975 para acá, Él dijo como de para que el siglo colaborar. pasado, ¿no fue que han dicho Sí, a Errol que del siglo pasado, 1700 atrás. 1700, dijo? Sí. No, yo le digo a José Errol, el musiquero, porque, bueno, cuando lo conocí en casa de un actor de televisión, Omar Sánchez, y nosotros teníamos la decisión de hacer un grupo de música andina con un hijo de Omar, con Pedro Sánchez, y luego Julio Sánchez Cócaro. Digamos, ellos trasegaron un poco en hacer también música andina, latinoamericana, y nuestro referente, nuestro primario, digamos, era Ernesto Cabur. Estaban los métodos, no teníamos todavía charango. Errol había mandado a construir un charanguito casi como el tamaño de este, así, en madera labrada, o sea, una guitarrita chiquita, y sonaba súper bien como charango, y nosotros nos entusiasmábamos mucho porque cuando iniciamos a tocar nosotros estábamos transportando un 4 al quinto traste con un transportador, y ese sonido agudo queríamos y pensábamos, bueno, eso es lo que más se acerca al charango. Esto como manera de anécdota. No nosotros no conocíamos que se usaba un bombo andino, que es también, creo que es uno de los instrumentos que hoy en día está desapareciendo para la música del charango, pero antiguamente, digamos, de las músicas de las antiguas, era utilizando el bombo y el charango y la guitarra como complemento en bajos. El tema se llama Dos Palomitas. Ese tema hoy en día yo trabajo con los proyectos del CREA en Bogotá, y ese está en los anaqueles, digamos, están las particiones de ese tema para enseñarlo en los colegios, en arte en la escuela, que es la función que yo hago en la actualidad. Trabajar la música, se pasa por música andina, se pasa por músicas tradicionales colombianas, pero en especial ese tema, ¿sí? Dos Palomitas, un tema, es un triste, más que un guayno lento, es un triste. Y es un tema melancólico, pero que el texto es un texto muy profundo. Y, y entonces, pues con Errol decidimos que para este convite, este encuentro, interpretar esa melodía, rememorando que nosotros lo hacíamos en esas fechas, en esas épocas. Sí, ya tú estás ahí hablando precisamente de la historia de Chimisapagua y de Tichamaga, ¿no? Chamaga, sí, Chimisapagua, correcto. sí, Sí, exacto. sí, Bueno, sí. y uno diría ahí, eh, pues que ustedes en ese momento no tenían ningún referente, ningún charango en ese momento, es lo que yo te entiendo. Los No, tocaban no, no, como no, con no, un no, cuatro, mire. Tocábamos con un 4 en el quinto traste, quedaba más o menos enfocado a los acordes de sol, claro, digamos, a los acordes convencionales de la música andina, que ha durado muchos años mantener esa tonalidad, ¿no? En sí. zampoñas, en quenas, en eso, digamos. Y, y, Y por y, eso, y ah, ese perdón. charango, el primer charango, entonces, ¿quién lo trae, William? Eh, ya exactamente de dónde fue importado, me imagino, o fue construido directamente aquí en Bogotá o en alguna parte de Nariño. ¿Cómo No, fue no, ese no. proceso? Voy a contarles la verdad, y es otra anécdota, y esta es un poco más simpática aún. El charango que yo tengo fue un charango que era un poquito más grande. Este charango, su caparazón un poquito más amplia. ¿Qué ocurrió? Este charango llegó con un mástil mucho más alargado. Era un charango bien interesante, que me lo vendió una persona que me dijo, se lo voy a vender porque yo lo traje de Bolivia, porque ya estoy
cansado de que mi hijo lo coja como un martillo. El niño cogía el charango por este lado para martillar las puntillas de la pared. Ah, Entonces yo dije, no, 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 démelo que ya miramos a ver cómo se puede solucionar. Y es ahí cuando Vicente Larraín le hace la transformación. Para complementar eso, yo tengo que decir algo que es importante. A nosotros, o en mi familia, nosotros vivíamos en Chapinero y, y el charango estaba colgado en una puerta así y se veía. Y entraron ladrones, se llevaron todo, todo, todo y lo único que quedó ahí colgado fue el charango. ¿eso qué Bueno, quiere decir el desconocimiento? ¿Qué puede no, haber sido ahí que en esa época es probable que nadie entendiera de este instrumento. sí, nadie Fue más entendía? adelante que las comunidades ecuatorianas, por ejemplo, de la zona de Limbabura, que han vivido acá en Bogotá, que ellos estaban dedicados al comercio de las lanas y de los sacos, personas que han viajado por todo el mundo, ellos sí interpretaban en su familia, los antecesores, los abuelos, interpretaban el charango. Digamos con el sentimiento ecuatoriano, ¿sí? Sí, Que no era esa alegría y esa fuerza del charango boliviano. Y bueno, yo sé que Milton conoce un poco de esto, cada zona, cada región tiene una identidad muy particular con su instrumento y son muy celosos también, ¿sí? De la apropiación y de la ejecución del instrumento como tal. claro. Sí, muy importante ahí ese contexto. Em, Quería Milton, yo hacerte tengo una, sí, dile. quería proponerte una cosa, Armando, y perdón, Milton, es si por ahí se nos puede escapar algunos nombres de los compañeros que estuvieron en la intervención del convite. Si está por ahí, bueno, podríamos recordar algunos. Tarea de pronto que le dejo a Milton, perdón. El primero que estuvo fue Alejo Cruz, Elkin Alejandro Cruz, un joven charanguista, charanguero de estas nuevas generaciones. Eh, Él hace parte también, digamos, de los nuevos integrantes de los Suaya. Él está participando con músicas no solamente del charango, sino también con la interpretación de los sicus. Eh, con el proyecto, digamos, que cobija todo lo que es la escuela andariega de los Sicuri Suaya y pues también tiene su camino como intérprete ya del charango. Él rápidamente, a ver, recuerdo, interpretó composiciones de él con unas proyecciones muy interesantes, con un manejo, digamos, técnico, armónico, en la ejecución del charango también bien bonito, con una propuesta, digamos, más que un charango tradicional o un charango popular. Entonces estuvo Alejo Cruz, estuvo Diego Moreno que de formación es psicólogo. Diego eh, pues también hace parte, ya lleva unos buenos años con el tema de los Icurisuaya, también interpreta pues instrumentos de viento y tiene como una llegada al charango, a los instrumentos de cuerda principalmente por la interpretación del tiple. Diego toca el tiple y es como una persona que llegó a la música gracias a otro de los integrantes de los Icurisuaya, que es Josué. Y pues Josué, que es un gran educador también, un formador de hace muchos años, eh, le presentó a muchos chicos este instrumento y estas músicas y pues Diego fue uno de ellos que se vinculó también con este proyecto y actualmente pues hace parte de los Ikuri Suaya y pues hizo una interpretación de unos temas también precisamente del maestro Kabur. A ver, tenemos también a Juliana Sánchez, que ella está desde el proceso también de los Sicuri Suaya con un buen tiempo. Se fue al Cauca a trabajar en la docencia, ella es docente
y estuvo en el Cauca con unos procesos también muy importantes y muy interesantes en la enseñanza de músicas latinoamericanas o suramericanas con niños y jóvenes allá en el Cauca. Y regresó hace poco justamente aquí a Bogotá y está reintegrada, bueno, reintegrada no, siempre ha estado en el grupo de los Sicuris Soaya, y pues fue invitada también para que participara en, en una interpretación del charango. Ella interpretó La Partida de Víctor Jara, un tema también bastante representativo. Estuvo el maestro Errol, José Errol, con el maestro William, por supuesto, quienes hicieron temas muy tradicionales, muy populares, y que pues nos dieron también una maravillosa lección de lo que es el charango y el charanguero, porque hasta cierto punto los intérpretes estaban muy pegados al libreto, por llamarlo de alguna manera, un poco nerviosos, un poco tensos, un poco con tema de escenario, y pues en esta intervención que hicieron los compañeros fue maravillosa porque el público se integró, rompieron el hielo, hubo risas, hubo alegría, hubo sonrisa. eh, yo debo decir que esos momentos fueron bastante interesantes y evocadores además, porque Y eso es como producto de eso es como parte del charanguero, ¿no? De ser dicharachero, de ser sobón, ¿no? Fiestero, ¿o sí, no? sí, sí. Fíjate que hasta ese punto no habíamos hablado como tal de esa charla y de ese concepto que compartimos ahí, esa propuesta que es sobre el charanguero, pero naturalmente se dan los charangueros, las personas que viven la música de esa manera, como lo mencionábamos, tendemos a tener esa situación de conectar con el público, de hacer la participación con el público, de hacer que el público aplauda el ritmo, decimos alguna cosa que causa la risa, cambiamos un poco el formato en cualquier momento de acuerdo a la necesidad. Es maravilloso, eso es importantísimo, y con esa intervención que nos regalaron los compañeros, pues fue algo también bien bonito, porque fíjate que veníamos del charango muy progresivo, por decirlo, contemporáneo, después pasamos a un charango muy de escuela boliviana Cabur, después pasamos a un charango social con el tema de Víctor Jara, después aparece Errol con William, y después integraron a Julio en una dinámica muy activa, muy viva, y pues interpretaron también sus temas con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha dinámica, y pues justamente eso mueve las fibras, ¿no? Tuvimos la participación, bueno, creo que después estuvo Julio Bonilla, que ya vimos un tema justamente de él, que se fue por lo clásico, tocó Sí. eh, inicialmente, Bach, ¿no fue? inicialmente, sí, el gurú de Bach, y pues nos dio esa cátedra maravillosa sobre alemán, en donde nos contaba que Johann significa Joe y Bach significa rollo, entonces pues que iba a cantar. ¿Qué tal? Le decía yo a Julio en estos días que ese chiste se lo había preparado desde el 87 que estuvo por allá, Ah, sí. pero él lo pudo comentar en un Pues lo momento. puedo decir en público. Sí. Eh, bueno, después estuve yo haciendo una pequeña intervención. eh, Estuvo Yesid Miranda, que es otro charanguista, un músico de formación, pedagogo, profesor también de colegio en este caso, pero él tiene una trayectoria también en universidades, en muchísimos grupos, hizo unas interpretaciones de unas composiciones también de él. Y cerró Gilbert Arevalo, Toto, luthier, integrante también de los Icuris Suaya, con varios proyectos musicales muy interesantes también que suenan muy bien hoy en día en la ciudad. Y pues justamente hizo una participación con composiciones suyas también. Eh,
pues bastante sentidas, bastante eh, bien ejecutadas también desde la conexión con el público, ¿no? Entonces, creo que tal vez, espero no estar olvidando a ninguno, pero creo que además, pues, perdón, de los acompañantes que tuvieron algunos de los compañeros. Ah, Ignacio Velandia, por supuesto. Un Claro, fuerte Ignacio. Nachito, que es uno de los integrantes de los Icuris más antiguos, que se presentó con el acompañamiento de Hernán Garzón. Entonces estuvo ahí presente Salomón, otro guitarrista que acompañó a Juliana, estuvo Eduardo Ríos, que acompañó a Julio, estuvo David, eh, David Cárdenas Miranda, que es sobrino de Yesid y que lo acompañó también en la guitarra. Bueno, fue una fraternidad de verdad, un convite bien bonito y bien interesante. Pido excusas si estoy olvidando a alguno de los compañeros, pero pues creo que básicamente recuerdo en este momento a estos compañeros que participaron y nos alegraron en la tarde del convite de charango. Sí, Milton, me parece chévere ahí que aprovechemos unos segunditos y hablemos un poquito de esas dos que tú planteabas ahí del charanguista y del charanguero. Pero hagamos un pequeño repaso muy corto sobre esa exposición que hiciste ahí, que nos hiciste, pues, digamos, nos diste un contexto sobre el charango. Gracias, Armando. Sí, pues también digamos que tuvimos en el espacio del convite un momento para hacer pues más una reflexión, un comentario, resaltando el término charanguero y haciendo referencia a que el charanguero pues es el personaje que aprende, que interpreta su charango de una manera tradicional, de una manera popular, casi que por tradición, no por tradición oral, sino por tradición musical y hacíamos un poco el paralelo justamente entre lo que es el charanguero de raíz, el charanguero de pueblo, el charanguero de comunidad, hoy en día casi que el charanguero de barrio y el charanguista que tiene su formación académica, ¿no? Yo creo que Armando, si puedes adelantar un poquito la presentación, tal vez en la siguiente diapositiva, bueno, hablábamos un poquito del quirquincho, como lo mencionaba justamente William hace un momento, y pues algunas características del charanguista que tienen que ver con la ejecución técnica, con la formación académica, con la interpretación, digamos, de temas musicales muy desde el concepto musical, de la afinación, de la música temperada, de las formas musicales, pues digamos, muy occidentales, si se quiere, o académicas. Y por otra parte, pues el charanguero, si quieres adelantarlo, Armando, el charanguero que habla pues más del aprendizaje popular, el músico empírico, en algunos casos y en algunas regiones también se habla del charanguero como la persona que participa en la construcción del charango como tal. Y esto, pues bueno, no lo hablamos en la charla, pues porque teníamos otras prioridades, pero valga el momento para hacer también la reflexión de que originariamente el que toca un instrumento participa en la elaboración del instrumento. Entonces, si tú tocas una zampoña, un siku, te dicen, tienes que hacer tu siku. Llegas y te dan las cañas y lo afinas a tu soplo o una quena, tienes que aprender a construir la quena. Con el charango debiera pasar algo similar. De pronto no tenemos todo el conocimiento de la técnica exacta de construir porque pues es un arte la lutería y pues ya eso es para los expertos, ya la construcción como tal, pero sí de pronto participar un poco en la elaboración de un instrumento de cuerda como el charango, si es que vamos a ser charangueros o charanguistas. Esa fotografía que está ahí, por ejemplo, corresponde a un charango que tuve la posibilidad de empezar a construir con la ayuda pues de un luthier también que conozco, pero digamos que participé un poco en la elaboración del mismo. Gilbert Arevalo también contaba su experiencia en la ciudad del Alto, en Bolivia,
cerca a La Paz, en donde él fue y se contactó con uno de los luthieres más importantes y allá también participó y hizo la construcción de su charango, de varios charangos. Entonces me parece que es importante tener en cuenta también esta parte del concepto del charanguero, ¿no? O sea, también participar un poco en tocar el instrumento, en moldearlo, en modelarlo. Yo creo que si hay una relación un poco más cercana, más fuerte, más amigable, más entrañable con un instrumento, pues que se construye directamente con las manos, literalmente, Sí, de esta claro. y bueno, más características allí del charanguero, que es dicharador, alegre, improvisador, echa el cuento, echa la copla, echa el chiste. Es como decía un poquito William también hace un momento, esa palabra es maravillosa, el bullanguero, porque el charango efectivamente en términos de la música eh, tradicional, digamos, o tradicional popular, tiene esa connotación, el instrumento alegre, el instrumento que juega, el instrumento que rompe un poco como las estructuras rígidas y es el bulloso, es el que suena más por encima del otro, es que con el repique se hace ver más que los demás. Bueno, en fin, varias cositas ahí muy, muy lindas que tiene el Sí. charango, Ujú. que posibilidades. Y pues presentábamos un poco un cuadro comparativo, bueno, más que cuadro comparativo, que muestra o que propone algunas como de las características de los dos escenarios, del escenario de los charanguistas y el escenario de los charangueros, ¿no? Entonces, bueno, para no entrar a leer como tal Sí, esa situación, pues básicamente es como poner ahí un contraste y uno de los que me gusta más a mí es esa parte en donde dice que los charanguistas lucen en los escenarios, en los conciertos, en las tarimas, y los charangueros lucen en las salas de las casas, en las reuniones familiares, en los convites de amigos. Es como esos dos ambientes muy, muy lindos que tiene el instrumento. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? No, básicamente nuestra idea era resaltar esa figura del charanguero, porque muchos de nosotros somos charangueros y conocemos charangueros, pero a veces nos frenamos ante los grandes virtuosos del charango y la invitación sí. es al contrario, a que sigamos adelante, a que tomemos nuestro charango orgulloso y hagamos sonar nuestro charango, que cantemos con él, que lo difundamos. Obviamente con todo el cariño, con toda la admiración por estas personas que han estudiado, que han llevado el charango a un nivel profesional maravilloso y que eso está excelente, está muy bien y particularmente yo creo que nosotros, muchos de nosotros tenemos que agradecerles a ellos que hayan llevado el charango a esos escenarios, pero también decirnos a nosotros mismos, sigamos siendo charangueros, sigamos teniendo nuestro charanguito cerquita del corazón, como dice la canción de los Cholos, nuestro charanguito ahí, no solamente en la posición para tocar, Sí, sino tan bonito esa parte. Sí, ¿cómo se le dicen entonces a los que hacen charanga? esos salseros. Los salseros. Salsa. William, ¿qué pudiéramos entonces ya de todo este trasegar, de estos encuentros, y ya cerrando este encuentro de estas memorias, eh, qué síntesis y qué desafíos tenemos? Ya un par, ya lo has dicho, un parte, ¿no? Que encontrar con nosotros en Bosa, pero también uno pensaría, William, que también debería convertirse como un instrumento rector también, como lo han hecho en Bolivia, que las políticas públicas no solamente protejan los instrumentos nuestros, sino también el charango debe ya entrar también en nuestra ancestría, digamos, colombiana, latinoamericana, ¿no? De la Via Yala, de Anahuat, de Tahuantinsuyo. ¿Tú qué opinas frente a la política pública de estos instrumentos que traen memoria, que traen historia, que traen leyendas, que traen, que convocan a las comunidades? Mira, yo creo que es importante eh, redescubrir, porque si nosotros abrimos esa puerta de hacer una proyección con el instrumento,
entrar en, digamos, o sea, que se salga un poco de la academia, ¿sí? Y se hace más popular, el charango tomaría otra vez su rumbo. Sin embargo, también es muy interesante que el charango esté, eh, como nos lo demostró Julio, creando obras clásicas, y debe haber de pronto algunos charanguistas que ya incursionan en esto de hacer que el charango entre en todos los lenguajes musicales. Yo quisiera hacer un paréntesis de lo que acabas de hablar con lo del guaguancó, ¿sí? Porque hoy justamente tuve un encuentro con unos chicos y ellos me hablaron de la guaracha. Estuve en Ciudad Bolívar con niños del barrio Manitas, y los niños allá escuchan una guaracha que jamás en mi vida había entendido. Y no es la guaracha la cual nosotros escuchábamos anteriormente, con ese prestigio de la música cubana y esto. Ojo con eso, porque se está desdibujando bastante la electrónica, los nuevos modos musicales. No estoy en contra de ellos para nada, pero ¿cómo colocarle guaracha a algo que ya antiguamente sí se llamaba guaracha? O cuando decíamos que el charango se llamaba el guarango, ¿cierto? El guarango era el nombre antiguo de este instrumento. ¿Qué sucede? Para las políticas públicas, toca que, por ejemplo, si es el caso de Bogotá, dentro de los espacios, cuando se proyecte los planes de desarrollo en el espacio de cultura, eh, plantear que debe haber la escuela, formalizar la escuela de formación de este instrumento. Ya la maestra Tatiana lo logró con La la SAP, Luisa Calvo, y la SAP. Se instaura, digamos, el manejo de un instrumento que no es nuevo. Yo diría que inclusive podría estar un poco siendo más antiguo que la misma bandola colombiana, que entre otras la bandola colombiana también fue transformada. Un claro. instrumento de 16 cuerdas a 12 cuerdas por comodidad, por calidez, por que no reventara cuerdas, 16, ese tipo de situaciones. Esto está dentro de un plano pedagógico. Ahí estamos hablando de una matriz pedagógica de la cual hay que analizarla, a ver cómo se pretende hacer un planteamiento de estos. Igual los charangos que se construyen y que hay constructores muy finos en este momento aquí en Bogotá haciendo sus propios charangos, eh, que unos dirían no se comparan con los charangos bolivianos, por decirlo de alguna manera. No hemos hablado mucho del Perú, y en Perú también es la meca también del instrumento, del charango. Eh, También hay unas zonas que son, digamos, eh, el Perú profundo, o podríamos hablar de una Bolivia profunda, donde hay realmente unas músicas que uno quisiera otra vez como rescatar. Solo que, bueno, hay un afán de hacer una comercialización de esto, y claro, manda a parar, que no deja, digamos, no permite abarcar realmente la identidad de cada pueblo. Y otro detalle que quería mostrarles, porque es que lo dije sobre las caparazones. Acá tengo yo un cachicamo de los llanos. Esto es un charango hecho por un llanero, Ah, sí, ¿sí? Y bueno, aunque lo tengo un poquito descuidado, es en cuerdas de metal y tiene una afinación tradicional peruana. Y el charanguito, pues que ya les he mostrado, del quirquincho. Este es el quirquincho. Esta es la forma con su cabecita. Bueno, las orejitas ya se le cayeron, le quedan unos ñoquitos de orejita, pero este es el quirquincho. Este es aquel charango que evoca
o que se evocaba anteriormente en la escuela Naira, del maestro Ernesto Cabur. Yo creo que ahí, no sé si hay algo más para agregarles. No, qué bien ahí, hombre, con esa muestra de esos charangos históricos. William, agradecerte ahí, ¿verdad? Por toda esa memoria, por ese trabajo, por Gracias. esa conformación de grupos, ¿no? Y que has pasado por todos esos grupos icónicos que han dejado una huella increíble. Por ahí estuvimos hablando precisamente con Rodolfo, que Ajá, vamos a ver si ojalá pudiéramos hablar con Pedro también, sí. de los Bueno, y Tichamac. entrevistaste también a Omar Flores, A que Omar Flores, sí, creo que sí, es, ustedes han dejado ahí toda una propuesta, una memoria y una historia que hay que seguirla, ese caminar. Milton, pues ahí me parece chévere que pudiéramos nosotros recordar un poco esas melodías, cómo empezamos nosotros a tocar un temita. Déjanos ahí una pequeña tarea más bien musical, para que si los que no tengamos charango, pues que lo hagamos en el 4, como lo dijo William, o si no, que lo hagamos en la guitarra. Entonces, yo querería, no sé, para ir cerrando, que entendemos que el charango no es un solo instrumento, hay como para colgarlo, para desconocerlo, tomarlo como simplemente como un instrumento exótico, es territorio también que se correcto. comparte. La música no compite, de esta clase comunitaria, música comunitaria no se compite, se encuentra más bien, se hermanan, se abrazan, se ven de una forma muy horizontal, no buscan brillar solas, sino hacer precisamente lo que hablábamos ahorita, comunidad. En cada pues rasgueo, lo que tú acabas de decir también, con cuerdas metálicas o de nylon, hay memoria, hay vida, hay futuro sembrándose en lo colectivo, porque cuando dejamos de tocar para demostrar y empezamos a tocar para tejer, la música deja de ser sonido y se convierte precisamente en un camino compartido, en vivencia, en afecto. Y yo creo que eso es lo que tanto necesitamos en este siglo XXI, en este caos civilizatorio, en esta policrisis, ¿no? Que ahora lo que escuchamos no son rasgueos ni melodías, sino son bombas, que uno dice, esto es la demencia más grande, y acá nosotros y ustedes haciendo este trabajo de paz, que es la verdadera paz, no parte de la paz que tanto necesitamos, que no solamente es apagar las armas, las bombas, sino también llevar el charango a los territorios, la música andina al parque, que hay que decirlo, ¿no? Ojalá que se haga el primer encuentro de música andina latinoamericana al parque. Ojalá que Toca hay que lucharlo. lucharlo. Bueno, Milton, yo por mi lado termino y agradecido muy de ustedes por todo ese trabajo artístico, por toda esa, ¿cómo se podría decir? Ese se vuelven monjes del ejercicio, ¿no? Altruistas de la cultura popular. Milton, ¿qué nos puedes dejar ahí para ya finalizar y para despedirnos? Pues Armando, pues pensaba muchas cosas ustedes ahorita que lo mencionaban. Y es que sí, tiene que ver mucho con el instrumento, pero también sin el instrumento se puede ensayar, estaba pensando yo. Pero bueno, básicamente, tips, vamos a hacer el tip número 1. Un acorde muy sencillo que tiene nuestro charango y las posibilidades, que es el acorde de la menor, el más básico, la menor que podemos hacer, lo hacemos colocando el dedo índice en las quintas cuerdas, en las cuerdas que están más hacia arriba. Presionamos en el segundo traste y ahí vamos a tener un la menor. Yo recordaba que cuando yo no tenía charango, porque no era fácil tener charangos, utilizábamos el antebrazo. A mí me enseñaron a hacer las notas y los acordes en el antebrazo, recuerdo. Entonces uno ponía el dedo índice ahí arriba y ya estaba repasando, que eso era un do, la menor, cambiaba al dedo anular para hacer un do mayor, cambiaba 3 dedos para hacer el mi 7 o el mi mayor, la séptima de la, y volvía a caer al la menor con un dedito o con 2 deditos, pero bueno, esa es una técnica Ah, que tal vez chévere. podamos repasar, porque además el brazo
nuestro, el antebrazo, tiene una distancia, una forma, una similitud como con el mismo diapasón del instrumento. Pero lo recordé y me parece bonito dejar ese pequeño tip. Entonces tenemos el la menor y tal vez uno de los temas más, Estoy siguiéndote. Muy bien, muy bien. Tenemos este que es una partecita tal vez introductoria de Vírgenes del Sol. Que puede ser el ejercicio también de digitación, primero con las primeras y las cuartas cuerdas, primeras y cuartas cuerdas simultáneamente, y después pasaríamos a hacer una presión en las cuartas cuerdas, segundo traste, y hacemos una digitación de cuartas y primeras, 2 veces. Después de eso, soltamos la cuarta, tocamos cuarta y la soltamos, y pasamos a hacer sonar las segundas cuerdas con el índice. Vamos hasta ahí. Que tendríamos la primera parte de la introducción de Vírgenes, o de la primera parte de Vírgenes del Sol. Acorde de la menor, un repique, un redoble, y hacemos primeras. Tendríamos esa primera partecita. Yo creo que podríamos como ir dando los tips ahí en próximas ocasiones. Sí, chévere. Bueno, vamos a despedir con un tema ya precisamente al maestro Milton. Para agradecer nuevamente el espacio, para mandar un saludo también muy especial a estos movimientos populares, estos movimientos culturales. Nuevamente agradecerle a William y reiterarle mi admiración, mi cariño, mi respeto, porque de verdad que es uno de esos grandes referentes y uno de esos grandes músicos y trabajadores del arte, por los cuales muchos de nosotros estamos acá y le debemos mucho a él y a todo ese trabajo tan importante que han venido desarrollando todos ustedes. Armando, a la voz de Mi Barrio 7, a Urdimbre Radio también, que siempre nos están apoyando. Un saludo también muy especial a la Universidad Distrital, en donde pues nos abrieron las puertas también para poder desarrollar todo este proyecto relacionado con la enseñanza de las músicas populares, dentro también del marco del semillero de arqueoastronomía. Por supuesto también a toda la comunidad de los Sicuri Suaya y todos los amigos y allegados a estos movimientos, a esta escuela andariega de los Sicuris Suaya. Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente y pues por aquí siempre a la orden para lo que se pueda hacer con todo cariño. Gracias, Milton. Bueno, y reiterar la invitación y gracias, ¿verdad?, por saludar a la voz de Mi Barrio 7 y a Urdibre Radio 100.6 FM, que circulan estos encuentros, estas conversas, estas experiencias, pero también invitarlas para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Que circulen este material, que seguramente nos va a servir y nos seguirá sirviendo para la memoria de nuestros pueblos, de nuestros actores, que han hecho precisamente todo un trabajo como el que tú dices, con William, con Errol, con todos los grupos que ya hemos hablado. Bueno, William, un abrazote, mi hermano. Pues gracias, Armando. Igualmente yo me sumo a las palabras de Milton. No olvidar la afinación del charango, soldo, re, la, mi, mi, la, mi. Antes que nada es como mandarles desde este programa un inmenso abrazo a todos los compañeros del convite, a los compañeros y a las compañeras que hicieron una excelente muestra y hay que agradecer esto. Fue muy, muy, muy bien llevado todo el espacio musical y la intención misma de volver otra vez a desenterrar, si se quiere, este instrumento que para algunos están en el olvido, pero que es un instrumento que aún vive.
aún está presente. Y muchas gracias también por la invitación. No, William. Y también se me olvidaba una cosa, William y Milton. Yo creo que hay que darle un abrazo y un agradecimiento a Lilian Aguaraguara por Las salteñas. las Las salteñas, salteñas. muy deliciosas. Y fue un detalle muy, muy clave y muy importante a esa hora además. Pero Bueno, estas salteñas fueron de Bolivia, ¿verdad? O sea, el sabor boliviano. sabor boliviano. Sabor Bueno, Exacto. Bolívar. entonces un abrazote y escuchemos el tema de Milton ahí, ¿no? Creo que Milton ahí alcanza a saber cuál es el tema que vas a tocar, sí. Por No, la postura de no la sé mano, ¿no? bien. Un pedacito, un pedacito. Sí. Acá miren.